Bueno, seguimos con nuestra cuarta parte, se corta, pero bueno, lo continuamos. Entonces lo que estábamos diciendo es que ese proceso de industrialización que va a conformar la tercera arista del peronismo para lograr la independencia económica a través de la industrialización fue estimulado por créditos que otorgaba el Banco de Crédito Industrial a los empresarios locales con el objetivo de aumentar la inversión. A su vez que se estableció un régimen arancelario que protegía a la industria local de las importaciones, pero que ofrecía facilidades a las compras de maquinaria e insumo al exterior, necesarias para poner en funcionamiento el proceso industrializador. Ahora bien, si la industria iba a producir grandes cantidades de mercaderías, era necesario garantizar una demanda que pudiera consumirlas. Por eso el plan incluyó políticas orientadas a aumentar la capacidad de consumo de la población, y entre ellas se destacó, por supuesto, el aumento de los salarios, que permitió que hacia el año 1949 los trabajadores recibieran aproximadamente 53% de la riqueza producida en el país. La nacionalización de los servicios públicos, además, que rompió otros de los lazos con el extranjero y permitió abaratar las tarifas de los servicios. Una de las más importantes fue la nacionalización de los ferrocarriles, que abarató el transporte de mercancías y de pasajeros en la Argentina. También se nacionalizaron empresas como Gas del Estado, Agua y Energía Eléctrica, y nació en este periodo Aerolíneas Argentinas. En cuanto a lo del ferrocarril, se dijeron muchísimas cosas, que estaban viejos, que no servían, que fue una mala inversión, que el servicio era malo, que Inglaterra nos vendió unos chatarros viejos. Bueno, sabemos que este tema está tan abierto a interpretaciones diferentes que ya es parte del estudiarlo así, ¿no? Las nuevas empresas, además de ofrecer bajas tarifas, se convirtieron en una importante fuente de empleo público, acrecentando el déficit estatal. Esta política se llevó a cabo no solo con las reservas acumuladas por la guerra, sino también con los ingresos del IAPI. Acordate que el IAPI es el Instituto Argentino de la Promoción y el Intercambio, que deriva capitales provenientes de la venta del Estado al exterior de las agroexportaciones hacia otras ramas, fundamentalmente la industria. Además, por último, en este periodo el Estado argentino logró cancelar su deuda externa y se mantuvo al margen de los organismos internacionales de crédito que se crearon durante el periodo de posguerra. Acá es muy importante que uno vaya analizando las cosas que están pasando, ¿no? Más allá de la postura o el lugar que uno quiera interpretarlo, pero aumentos salariales, transformaciones en todo lo que es la lógica laboral, industrialización, intento de independencia política, la tercera posición que lleva a un capitalismo más digno para los trabajadores, la nacionalización de los servicios con sus consecuentes mejoras. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se afianzó en los países capitalistas, además, la tendencia hacia una mayor intervención estatal en la vida económica y social. Y en los países industriales de Europa Occidental y en América del Norte se desarrolló el denominado estado de bienestar. Estas tendencias también se manifiestan en la Argentina durante este periodo. Sin embargo, de la década del 30 había intervenido en el plano económico, había dejado de lado el plano social, ignorado la situación de la pobreza en la que vivía gran parte de la población. El Estado que se construyó durante los gobiernos peronistas, en cambio, no solo intervino en el plano económico, sino también en lo social, garantizando el bienestar de la población, sobre todo los trabajadores, que eran los principales en la fuente de apoyo del peronismo. Además, la abundancia de divisas y los buenos precios de las exportaciones permitieron sostener el importante aumento de los gastos públicos. En primer lugar, se favoreció el pleno empleo.
la fijación de salarios mínimos muy altos y el establecimiento de precios máximos que garantizaba el acceso a los principales bienes de consumo a los trabajadores, a las clases más necesitadas. Por otra parte, el acceso al crédito otorgado por el banco hipotecario y los planes de vivienda del peronismo que lograron a través de ellos que muchísimos trabajadores puedan tener su primera casa. También se desarrollaron planes de construcción de hospitales y escuelas para garantizar la gratuidad por un lado y el buen funcionamiento de estos servicios por el otro. La educación se extendió a sectores de la sociedad que antes no tenían acceso y se convirtió en un modo de ascenso social. Apareció la Fundación Eva Perón, que cumplió un rol muy importante en todos los aspectos de contención a las mujeres, a los niños. Y ahí es donde tenemos que hablar de Evita, que durante la primera presidencia de Perón, Eva Duarte cumplió un rol muy importante. Ya desde los primeros años del gobierno, Evita comenzó a construir un lazo personal con los sindicatos, pero en lo que más se destacó fue en su labor de ayuda social. En el año 48 creó la Fundación Eva Perón, donde recibía personalmente a quienes buscaban su ayuda. La fundación obtenía fondos a través de contribuciones del Estado, de la CGT, de donaciones voluntarias, y esos fondos se empleaban para las construcciones de hospitales, hogares, comedores, escuelas, complejos de vivienda. Por todo eso comenzaron a llamarla la abanderada de los humildes. La creciente influencia de la fundación y de la figura de Eva provocó el recelo de las mujeres de las clases altas, que tradicionalmente se habían ocupado de estas tareas a través de la sociedad de beneficencia. Pero Eva Perón también se destacó por su trabajo en pos de la integración de la mujer como sujeto político. En este sentido fundó el Partido Peronista Femenino y en el año 47 impulsó la ley que le otorgó a la mujer la posibilidad de votar. De ese modo el voto pasó a ser verdaderamente universal. Cuando comenzó la campaña presidencial para la reelección de Perón en el 51, la CGT propuso la fórmula Perón-Perón y Evita ocuparía el cargo de vicepresidenta. Sin embargo, por presión de las Fuerzas Armadas y afectada por su enfermedad terminal, tuvo que renunciar a su candidatura. Lo hizo desde un palco levantado en la avenida del 9 de Julio frente a una multitud que la aclamaba. El 26 de julio del 52, Eva Perón murió muy joven y fue velada ante la presencia de miles de manifestantes. Su figura marcó una importancia imborrable en la memoria política argentina. Bueno, continuamos en la parte 4 entonces.